En una tarde de septiembre de 1988, un niño de 10 años entró en el cuarto de su abuelo con una hoja de papel doblada en 4 y la determinación de alguien que ha ensayado lo que va a decir durante 3 días. El abuelo se llamaba Eusebio Ruiz. Tenía 78 años, un cáncer que los médicos de Logroño habían encontrado demasiado tarde, y la certeza tranquila de un hombre que ha vivido bien y sabe que le queda poco. No tenía miedo. Eusebio Ruiz había sobrevivido cosas peores que morir. Lo que le preocupaba era dejar las cosas en orden antes de irse y dejar las cosas en orden. Según Eusebio, significaba vender el tractor. El tractor era un Ebro 684, fabricado en Zaragoza en 1977, de color rojo con los detalles en gris, con 72 caballos y las ruedas traseras reforzadas específicamente para trabajar en los viñedos de La Rioja, donde los pasillos entre las cepas son estrechos y el suelo necesita una atención específica que no cualquier máquina puede dar. En Eusebio lo había comprado en 1979, 2 años después de que saliera de fábrica. En el concesionario de Logroño lo había usado durante 9 años para trabajar los viñedos de la familia en el término de Briones. Esos viñedos que daban la uva que convertían en vino en la pequeña bodega que el padre de Eusebio había construido en 1923 y que Eusebio había mantenido toda su vida con la misma mezcla de orgullo y trabajo que se necesita para hacer algo bien durante 60 años. Ahora Eusebio se moría y el tractor necesitaba un conductor. Su hijo Meyer, Aurelio, el padre del niño, vivía en Logroño y trabajaba en una oficina. No sabía conducir el tractor y no tenía intención de aprenderlo. Su hija Carmen vivía en Madrid. Su otro hijo, Felipe, había emigrado a Alemania en los años 70 y había vuelto con una mujer alemana y la costumbre de hablar de eficiencia en contextos donde nadie había hablado de eficiencia. Antes, a ninguno de los tres iba a usar el tractor. Así que Eusebio había tomado la decisión práctica que tomaban los hombres de su generación cuando las cosas ya no tenían uso, venderlo. El dinero iría al reparto de la herencia. El tractor iría a alguien que lo necesitara. La decisión estaba tomada. El comprador estaba encontrado. Un agricultor de Haro había ofrecido 300,000 pesetas y Eusebio había dicho que sí. Lo que Eusebio no sabía era que su nieto, Miguel, llevaba 3 días preparando un argumento. Déjame contarte sobre Miguel antes de contarte lo que dijo, porque sin entender al niño, no puedes entender por qué el abuelo lo escuchó. Miguel Ruiz tenía 10 años y pasaba cada verano en Briones con sus abuelos desde que tenía memoria. Era el único nieto que lo hacía. Sus primos preferían la playa. Sus hermanos preferían quedarse en Logroño con sus amigos. Miguel prefería Briones porque en Briones estaba el abuelo Eusebio y el tractor y los viñedos y la bodega y todo lo que en Logroño no existía. Había aprendido a identificar las variedades de uva a los 6 años. Sabía la diferencia entre la Tempranillo y la Garnacha con solo mirar las hojas. Sabía cuando la tierra del viñedo necesitaba agua y cuando tenía suficiente. Sabía, con esa certeza intuitiva que tienen los niños que prestan atención, que los viñedos de Briones eran algo que no se podía simplemente vender o abandonar, porque tenían demasiados años de cuidado dentro. Y sabía conducir el tractor o casi. Eusebio le había dejado conducirlo por el camino de tierra del viñedo el verano anterior, con el abuelo al lado y a paso de tortuga. Miguel había sentido el volante en las manos y el motor bajo el asiento y el olor a tierra y gasoil, y había pensado que era cosa más importante que había hecho en sus 10 años de vida. Cuando ese verano llegó a Briones y encontró al abuelo en cama y supo lo del tractor, Miguel no lloró. Se fue al cuarto que usaba siempre
Sacó el cuaderno del colegio y empezó a escribir en 3 días de escribir y borrar y reescribir en la hoja que entró con él al cuarto del abuelo esa tarde de septiembre. Era la versión final. Déjame contarte la conversación, porque es el corazón de la historia. Eusebio estaba sentado en la cama con 2 almohadas detrás, mirando por la ventana hacia los viñedos. Desde esa ventana se veían las cepas en fila, con la uva de septiembre pesada y oscura casi lista para la vendimia. Y más allá el Ebro, y más allá las sierras. Era el mismo paisaje que había visto toda su vida, desde esa misma ventana, y seguía siendo el paisaje más hermoso que conocía. A Miguel entró, se sentó en la silla de la mesilla, puso la hoja sobre la cama. Doblada todavía, abuelo, tengo que hablar contigo del tractor. Eusebio lo miró. Tenía los ojos todavía claros, esos ojos que Miguel había visto reírse y enfadarse y emocionarse a lo largo de 10 años de veranos, y que ahora tenían algo diferente. Una claridad tranquila que no era tristeza, sino algo más difícil de nombrar. Vendido el tractor, Miguel. Está decidido. Ya lo sé, dijo Miguel. Por eso quiero hablar. Eusebio asintió. Habla. Miguel desdobló la hoja. Había escrito en ella, con la letra cuidadosa que usaba en los exámenes, una lista. No era una lista cualquiera. Era una lista de razones por las que el tractor no debía venderse. Las había numerado. Había 11. Las leyó en voz alta, una por una, sin saltarse ninguna. La primera era que el tractor conocía los viñedos, que llevaba 9 años trabajando la misma tierra y que eso significaba que estaba ajustado exactamente para ese suelo, esa anchura de pasillo, esa pendiente específica de las parcelas de la ladera. La segunda era que Miguel podía aprender a conducirlo, que ya sabía casi que el verano siguiente podría hacerlo solo si el abuelo le enseñaba lo que faltaba antes de que llegara el invierno. La tercera era que los viñedos necesitaban ese tractor, que un tractor diferente tardaría años en aprender lo que el Ebro ya sabía. Eusebio escuchó las 11 razones sin interrumpir. Cuando Miguel terminó, dobló la hoja de nuevo con cuidado y se la devolvió. ¿Has pensado mucho en esto? Dijo. En 3 días, dijo Miguel. Eusebio miró por la ventana. Los viñedos estaban ahí, exactamente como siempre. La uva, el Ebro al fondo. Miguel dijo finalmente. El tractor necesita un conductor. Yo no puedo conducirlo. Tu padre no sabe. Tus tíos no están. Tú tienes 10 años. Tendré 11 el año que viene, dijo Miguel. Why, Doche, hello. Y cada año sabré conducirlo mejor. Eusebio lo miró. ¿Y quién va a enseñarte? Miguel pensó un momento. Tú este invierno, si puedes. Why, say, no puedes. El señor Primitivo. El Sabenay. El señor Primitivo era el vecino de la parcela de al lado. Un hombre de 70 años que había trabajado con Eusebio durante décadas y que conocía los viñedos de Briones casi tan bien como él. Eusebio guardó silencio un momento largo. ¿Y tus padres? Dijo finalmente. ¿Saben que estás aquí? Miguel bajó los ojos un momento. Luego los levantó. No, pero si tú dices que sí, ellos también dirán que sí. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre hacen lo que tú dices, dijo Miguel. Aunque digan que no lo harán. Eusebio se rió. Era la primera vez que se reía de verdad desde hacía semanas. Una risa pequeña y honesta que le llegó a algún sitio donde el cáncer todavía no había llegado. Eso es verdad. Reconoció en silencio los viñedos por la ventana. La uva oscura y pesada. Sí, te dejo el tractor, dijo Eusebio muy despacio. ¿Qué me prometes? Miguel, no, que lo cuidaré como tú lo has cuidado, que aprenderé a usarlo bien, que los viñedos seguirán siendo los viñedos de la familia, y que cuando sea mayor y tenga hijos, les enseñaré lo que me enseñaste tú. Eusebio
Lo miró durante un momento que los dos recordarían siempre, aunque de formas diferentes, porque los momentos importantes se recuerdan de formas diferentes según desde donde se viven. Luego, dijo: llama al señor Primitivo. ¿Para qué? Dijo Miguel. Para que empiece a enseñarte, dijo Eusebio. Antes de que llegue el frío, déjame contarte las semanas siguientes, porque en ellas está todo lo que importa. Eusebio llamó al comprador de aro esa misma tarde. Le dijo que había cambiado de opinión, que el tractor no estaba en venta. El comprador protestó. Eusebio le dijo que lo sentía mucho y colgó. Luego llamó al señor Primitivo. Primitivo Sainz tenía 72 años y había pasado toda su vida en los viñedos de Brione. Kenosha L. Abro 684 de Eusebio, porque había trabajado junto a él durante 9 años. Cuando Eusebio le explicó la situación, que su nieto de 10 años necesitaba aprender a conducirlo antes de que llegara el invierno, Primitivo no hizo ninguna pregunta. El lunes siguiente apareció en la finca, a las 8 de la mañana. An Miguel lo estaba esperando en el cobertizo. Las lecciones duraron 4 semanas, todas las mañanas de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 12. Primitivo enseñaba cómo había aprendido él mismo, sin manuales ni explicaciones largas. Mostraban así a que Miguel lo repitiera. Corregía con pocas palabras y mucha paciencia. A la primera semana fue solo el cobertizo y el camino de tierra. Arrancar, parar, marcha atrás, giros, los fundamentos que Miguel creía que sabía y que resultó que sabía menos de lo que pensaba a la segunda semana. Las parcelas planas, los pasillos entre las cepas, la anchura exacta que permitía el hebro sin rozar las plantas, la velocidad que no levantara polvo, pero que avanzara lo suficiente para hacer el trabajo en la tercera semana. Las parcelas de ladera, las más difíciles, donde la pendiente exigía una lectura del terreno que no se aprende en una semana, pero que se empieza a entender a la cuarta semana. Todo Primitivo en el borde del viñedo. Miguel solo en el tractor en Eusebio veía las lecciones desde la ventana de su cuarto. Algunos días podía sentarse en una silla en el porche y ver mejor. Los días que podía hacer esto eran los días que Miguel trabajaba mejor, porque sabía que el abuelo estaba mirando, y esa mirada tenía un peso específico que ninguna otra mirada tenía en un jueves de octubre. Al final de la cuarta semana, Primitivo fue al cuarto de Eusebio. Ña, dijo Primitivo a Eusebio. Lo miró. Seguro, para su edad puede más que muchos adultos. Tiene mano y tiene cabeza, que es lo más difícil de enseñar a Eusebio. Asintió. El alivio en su cara era visible, aunque intentara no mostrarlo. En esa tarde llamó a Miguel al cuarto an Primitivo. Dice que ya puedes, dijo Eusebio. An Miguel asintió. Lo sé. An Eusebio sonrió. Lo sabí. Lo noto en el tractor, dijo Miguel. Cuando algo va bien, se nota igual que cuando algo va mal. Y esta semana va bien. An Eusebio lo miró. Tenía 10 años y hablaba del tractor como Eusebio había hablado del tractor toda su vida, con esa certeza específica que viene de conocer algo de verdad y no solo de haberlo leído o escuchado. Ven aquí, dijo Eusebio. Miguel se acercó a la cama. Eusebio metió la mano bajo la almohada y sacó algo. La Love del Abro, con su llavero de plástico rojo desgastado que llevaba en el mismo llavero. Desde 1979 la puso en la mano de Miguel para que lo cuides, dijo Eusebio. Era lo mismo que había dicho Ramón al darle la llave del Ursus a Marcos. Era lo mismo que habían dicho todos los padres y abuelos de todas estas historias. Cuando llegaba el momento de pasar algo importante a la siguiente generación, las palabras cambian poco porque lo que dicen no cambia nunca. Lo cuidaré, dijo Miguel. Te lo prometo. Eusebio le apretó la mano con la llave dentro. Luego la soltó. Ya lo sé, dijo.
Por eso te la doy, Ann. Déjame contarte la vendimia de ese año, porque fue la última vendimia de Eusebio y la primera de Miguel en la vendimia de 1988 en los viñedos de Briones fue una de las mejores que recordaban los entendidos. La uva había madurado perfectamente ese septiembre, con el equilibrio exacto entre azúcar y acidez que produce los mejores vinos de La Rioja en los viñedos de Eusebio, trabajados hasta el último momento con el Ebro. Tenían una uva que el bodeguero que la compró describió como excepcional. An Miguel participó en la vendimia, no conduciendo el tractor, porque la vendimia en los viñedos de La Rioja es trabajo de manos y cestas, sino recogiendo uva fila por fila con su padre Aurelio y su madre y sus tíos que habían venido de Madrid y de Alemania para la ocasión. Fue la primera vez en muchos años que toda la familia Ruiz estaba junta en los viñedos de Briones. Al mismo tiempo, Eusebio los vio desde el porche. No podía trabajar, pero podía ver lo que veía su familia entera recogiendo la uva de sus viñedos en un septiembre perfecto. Era suficiente. Esa noche, en la bodega, cuando el último cesto de uva había entrado y el proceso de fermentación había comenzado, Eusebio llamó a Miguel aparte. ¿Sabes por qué el vino de esta bodega es bueno?, le preguntó. A Miguel pensó. «Oh, la uva es parte», dijo Eusebio. «Pero la uva de aquí no es diferente a la uva de otras fincas de Briones. Lo que hace el vino es el tiempo que llevan estas cepas en esta tierra, el tiempo que lleva la bodega entendiendo esa uva, el tiempo que lleva la familia aprendiendo lo que la tierra quiere dar». A Miguel escuchó. «En el tractor también es tiempo», continuó Eusebio. 9 años trabajando este suelo, 9 años aprendiendo dónde hay que ir despacio y dónde se puede ir más rápido, donde la tierra es más dura y donde es más blanda. Ese conocimiento no está en la máquina, está en quien la conduce, pero la máquina lleva el rastro de ese conocimiento en su metal. Cuando cuidas una máquina durante años, ella guarda algo de ti. A Miguel miró la llave que llevaba en el bolsillo desde que el abuelo se la había dado. «Y cuando yo la conduzca», dijo, «cuando tú la conduzcas, irás aprendiendo lo que yo aprendí, y el tractor irá guardando algo de ti, y cuando llegue el momento de pasársela a alguien, esa máquina llevará algo de los dos». A Eusebio murió en enero de 1989. Ann murió en su cama, en su cuarto con la ventana que daba a los viñedos. En una madrugada fría de invierno riojano, cuando los viñedos estaban pelados y dormidos, esperando la primavera, Ann, la familia reunida después del entierro, habló de vender los viñedos. Era la conversación inevitable que tienen las familias. Cuando muere, el que sabía lo que había que hacer con las cosas fue Miguel, con 10 años recién cumplidos. ¿Quién dijo no se venden? A los adultos lo miraron. «El abuelo me los dejó a mí», dijo Miguel, «y yo dije que los cuidarían». Hubo un momento de silencio en el que nadie supo qué decir exactamente, porque un niño de 10 años acababa de decir algo que ningún adulto de la habitación tenía argumentos para contradecir. A Aurelio, el padre, miró a su hijo, luego miró a su hermana, luego miró por la ventana hacia los viñedos dormidos. Nadie contradijo a Miguel. «Déjame contarte los años que siguieron, porque esta historia merece su propio futuro». Miguel Ruiz aprendió a conducir el Ebro 684 correctamente en la primavera de 1989. El primer año, sin el abuelo, lo hizo solo, con Primitivo cerca los primeros días, y luego completamente solo. Cometió errores, aprendió de ellos. Estudió en Logroño durante el curso escolar y volvía a Briones cada fin de semana y cada verano. Aprendió enología en la escuela de La Rioja. Aprendió viticultura.
Aprendió todo lo que podía aprenderse en un aula y lo completó, con lo que solo se aprende en los viñedos en 1998. Con 20 años, se instaló definitivamente en Briones. Tomó el control de los viñedos y de la bodega. Contrató a 2 personas del pueblo. Empezó a hacer el vino que el abuelo había soñado hacer, pero que el tiempo y la enfermedad no le habían dejado terminar de aprender en el primer vino que embotelló con su propio nombre en la etiqueta. En el año 2001 lo llamó Eusebio. En la contraetiqueta escribió en memoria de mi abuelo, que supo que los viñedos y el tractor y las promesas de los niños son lo mismo, cosas que duran si se cuidan bien. El Ebro 684 de 1977 seguía en el cobertizo. Miguel lo había mantenido como había prometido. Phil Trust, guardado siempre cubierto en 2015, ganó su primer premio internacional de vino. En la fiesta que hicieron en Briones para celebrarlo, alguien preguntó cuál era el secreto de sus viñedos. A Miguel pensó un momento. Luego dijo, aunque llevan 100 años siendo trabajados por la misma familia y que el tractor que usamos lo compró mi abuelo en 1979 y sigue siendo el mismo tractor de 1979, preguntó a alguien en el mismo. Dijo Miguel, lo cuido como me enseñó él y los viñedos responden igual que siempre. Déjame contarte la última cosa porque es la que Eusebio hubiera querido que supieras en el Ebro 684 de 1977. Tiene ahora 47 años. Miguel tiene 46. Su hija, que tiene 16 años y lleva 4 aprendiendo los viñedos con la misma atención que puso Miguel a los 10, ya sabe conducirlo. A Miguel se lo enseñó exactamente como Primitivo le enseñó a él, sin manuales, demostrando, haciendo que repitiera, corrigiendo con pocas palabras y mucha paciencia. Cuando Elena hizo su primera vuelta completa por las parcelas de ladera, sin cometer un solo error, Miguel no dijo nada durante un momento. Luego sacó del bolsillo la llave del Ebro, la misma llave con el llavero de plástico rojo desgastado que Eusebio había puesto en la mano de Miguel en 1988, para que lo cuides, dijo Miguel a Elena. Cogió la llave. La misma llave, el mismo plástico rojo, el mismo peso, de lo que significa lo cuidaré, dijo Elena a las mismas palabras. 3 generaciones después. Hay viñedos que se venden cuando muere el abuelo, hay tractores que se venden porque nadie los va a usar, hay bodegas que cierran porque los hijos prefieren la ciudad, pero en Briones, en La Rioja, hay unos viñedos que llevan 100 años, siendo de la misma familia, porque un niño de 10 años entró en el cuarto de su abuelo con una hoja de papel doblada en 4 y 11. Razones escritas con letra de examen. El abuelo iba a vender el tractor. El niño dijo que no, ni los viñedos siguen siendo los viñedos de los Ruiz. Esa es la historia de Miguel. Y el Ebro de su abuelo, la historia de un niño que aprendió que las promesas importantes se hacen a los moribundos y se cumplen a los vivos. En la historia de una llave de plástico rojo desgastado que ha pasado por 3 pares de manos y que todavía abre el mismo tractor en los mismos viñedos bajo el mismo cielo. Riojano, el abuelo, dijo que sí, el tractor se quedó, y el vino sigue siendo el mismo.